Hacia fines de 1998 el escenario político había cambiado drásticamente. Menem perdía poder, Eduardo Duhalde era el candidato peronista a la presidencia y Fernando de la Rúa, acompañado por Chacho Álvarez, se encaminaba hacia la Casa Rosada. El 24 de octubre de 1999, la alianza gana las elecciones casi con el 49% de los votos. La expectativa era enorme. Pero ya en enero de 2000, las expectativas empezaron a caer. El presidente de la Rúa, en lugar de cumplir con sus promesas electorales, impuso un fuerte ajuste de la economía diseñado por su ministro, José Luis Machinea. El presidente tenía una particular forma de manejar el poder. Se rodeaba solo de familiares y amigos, tomaba distancia de su vicepresidente Álvarez y tardaba mucho en asumir importantes decisiones políticas. De la Rúa aparecía insulso, mareado, inconsistente, hasta que Chacho Álvarez denunció las presuntas coimas en el Senado. Y bueno, a mí el Cafiero me dice, yo estoy convencido que se cobró, me dice. Él había hecho esa mini investigación diciéndole a algunos senadores, che, vos sabés cuánto cobraste y me dieron, cuánto te dieron, digamos, dando por hecho que se había pagado, y los senadores, y muchos senadores diciéndole a él, ahí me dieron tanto. Ah, porque a mí entonces me dieron menos. Eso es lo que hizo Cafiero. Entonces una vez me pidió una reunión y me dice, y yo digo, bueno, hay que avanzar en la investigación. El vicepresidente creía que Fernando de Santibáñez, jefe de la CIDE, y Alberto Flammarique, ministro de Trabajo, tenían responsabilidad en el escándalo político. Ya nada fue como antes. La denuncia del vicepresidente fue asumida por De la Rúa como una traición, como un gesto político destinado a socavar su poder y su investidura presidencial. Álvarez entendió rápidamente que el presidente no respaldaba sus denuncias y que trataba de mantenerse al margen de sus embates contra los principales protagonistas del caso. Pero nunca sospechó que intentaría cerrar el escándalo ascendiendo a Flammarique desde Ministerio de Trabajo a la Secretaría General de la Presidencia. Fue demasiado. El 6 de octubre de 2000, Álvarez renunció a la vicepresidencia. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Y fue una decisión que empecé a pensar con la jura ahí, cuando juraron los ministros, con el clima de euforia en la Casa Rosada, con eso que armaron. Y aparte cuando vi que había también como cierta operación para decirme, el enemigo era yo. Yo me di cuenta que ya me consideraba un enemigo del gobierno, porque yo tenía un interés que era contrario al interés del gobierno, un tema central, un tema que saltaba todo. Él jugó a quedarse independiente de lo que pasaba. Él jugó a tener una figura autónoma, sin importarle que ese juego le podía ocasionar un daño a un proyecto político importante. No le importó. Con la renuncia de Álvarez, De la Rúa volvió a su conocido estilo. Viajaba por el mundo junto a su familia, se mostraba ausente y apostaba a las fórmulas mágicas. Así fue como designó a Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía. Cavallo estaba exultante y tomó decisiones que provocarían la caída de un presidente.
hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales, o 1.000 pesos, el equivalente aproximadamente a 1.000 pesos mensuales. Y por supuesto, eso servirá para que la gente pueda hacer esos pagos que inexorablemente tienen que hacerse en dinero. El anuncio del corralito provocó una estampida entre los ahorristas que llegaron hasta los bancos para reclamar por su dinero. Ya no había nada. Y una noche, exactamente el 19 de diciembre de 2001, miles de argentinos protagonizaron el cacerolazo. ¡Loco, devuelvan la guita! ¡La gente se está cagando de hambre! De pronto, las escaleras del Congreso se transformaron en un campo de batalla. La verdad que hasta el día de la fecha, yo digo, cómo uno se enfrenta ante un cacerolazo que fue, ese sí que fue auténtico. Fue auténtico, porque es llamar y que la gente se contagie. Algunos me dicen que salían por correo electrónico, puede ser que alguno lo recibió por correo electrónico, salí, pero no había 100.000 personas con la pantalla de la computadora abierta para recibir el correo electrónico. O sea, fue un contagio natural de un reclamo de cambio. De la Rúa estaba paralizado. No sabía cómo reaccionar y solo atinó a defender a Cavallo cuando Alfonsín le pidió la cabeza de su ministro de Economía. Nosotros habíamos ido a pedirle con los jefes de bloque que le pidiera la renuncia a Cavallo. Y él nos recibió con Cavallo. Entonces yo le hago unos gestos a los amigos y le digo, te pedimos la renuncia de todo el gabinete, porque es horrible en lo personal así. El corralito había movilizado a la clase media y el hambre terminó por empujar a los pobres y marginados de la Argentina. Como una tromba, igual que en épocas de Alfonsín, los saqueos se multiplicaron por todo el país. Para los hombres del presidente, todo fue una operación montada desde el peronismo que pretendía debilitar a De la Rúa y adelantar la entrega del poder. Para mí, definitivamente, fueron circunstancias muy ligadas a la conducción política de la provincia de Buenos Aires, porque un acontecimiento que se habló poco, pero es muy importante, es cómo la residencia de Olivos quedó sin custodia policial, sin protección policial en la noche del 20. Se fue la policía, cosa que podía haber sido gravísima, porque estaba rodeado de gente con mucha animosidad. O sea que la policía no se retira de ningún lado si nadie le da la orden. Estos acontecimientos económicos y sociales unieron a toda la sociedad frente al gobierno. De la Rúa no sabía cómo frenar los reclamos en la City financiera y los saqueos en el conurbano bonaerense. Entonces tomó el camino más fácil, dictó el estado de sitio. El final se aceleraba. Decidí poner límite a los violentos que se aprovechan de las penurias ajenas. Por eso, según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Esas horas en la Casa Rosada eran tumultuosas, eran complejas. Eran un ir y venir, eran búsquedas de consenso, era hablar con los gobernadores, hablar con los legisladores, hablar con el poder político, el poder económico, el poder social, la dirigencia gremial, etc. Eran horas muy complicadas. Caía un gobierno, o sea, no era un escenario en donde lo que había era un episodio violento nada más, caía un gobierno.
El 20 de diciembre de 2001, miles de argentinos se acercaron a la Plaza de Mayo para rechazar el estado de sitio y exigir la renuncia del presidente. La represión en todo el país dejó un saldo de 31 muertos y más de 300 heridos. El presidente normalmente no veía televisión, ¿eh? No, yo tengo que la certeza de que no veía televisión, por lo menos hasta las 3 de la tarde yo estuve por ahí, no veía. Estaba mucho más compenetrado porque veía la inexorabilidad del proceso político y cómo lograr que ese proceso político parecía inexorable, como venía su renuncia, ante la brutal rechazo que tuvieron el peronismo, cómo darle una salida institucional al país lo más rápido posible. De la Rúa aún no sabía qué hacer con los restos de su poder y ofreció el gobierno al justicialismo. Y estoy aquí porque soy yo, como presidente de la Nación, quien puede llamar a esa unidad. Y he ofrecido para eso al justicialismo, que triunfó en las elecciones del 14 de octubre y tiene mayoría en ambas cámaras, que participen de un gobierno de unidad nacional. Pero la oposición, que olfateaba su regreso a la Casa Rosada, dijo que no. Alegó que esa propuesta no servía para nada. ¿Integrarse para qué? Para seguir apoyando una política que era la misma política que veníamos sufriendo, por lo menos descarnadamente en los últimos años. Para eso no lo acompañaban ni los que lo habían votado, una alianza que, en mi criterio, justificadamente se abre del gobierno, ni mucho menos el justicialismo, por lo menos el que yo representaba, que estaba convencido de la necesidad de un cambio. Cuando De la Rúa comprendió que estaba solo, se refugió en su despacho a escribir la renuncia. Fue un texto breve, vacío, no tuvo autocrítica, no pidió disculpas. Y fui llamado por la Secretaría General de la Presidencia y en ese momento ingresé al despacho privado que tenía el presidente al lado del despacho que normalmente tenía para audiencias, y el presidente estaba comenzando a, digamos, escribir su renuncia. Así que estuve doloroso. El 20 de diciembre de 2001, cerca de las 7 de la tarde, De la Rúa se despidió del poder. No fue un acto heroico, se escapó por los techos de la Casa Rosada. Y bueno, esa es la foto del peor final, ¿no? Era un silencio dramático, un silencio que solo se escucha más fuerte porque los corazones laten y nada más. No la había la parte esa. No, desenchufo. Hago zapping. Presidente de la Nación, doctor Adolfo Rodríguez Sá. Mi renuncia indeclinable. Eduardo Alberto Duhalde. Soñé toda mi vida que nuestro país se podía cambiar para bien.